Sean todos bienvenidos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. Como cada semana, ¿verdad? Vamos a meditar en la palabra de Dios. Amén. Y vamos a preguntarnos, a cuestionarnos ciertas cosas que son siempre de mucho interés para nosotros. Amén. Saben que para avanzar con el Señor, tenemos que a veces hacer un stop, pararnos y hacernos muchas preguntas. Amén. Gloria al Señor. El hacerme preguntas a lo largo de mi vida, el pararme de vez en cuando para meditar, es lo que me ha ayudado siempre a seguir adelante. Amén. Saben que uno no siempre camina al mismo ritmo. Amén. Unas veces camina más rápido, otras veces camina más lento, pero el caso es siempre caminar. Y en lo espiritual es exactamente lo mismo. Amén. No se trata de ir siempre a galope. Amén. Sino que se trata de mantenernos poco a poco. Ir despacio, pero hacer las cosas bien. Amén. Esta semana estaba hablando sobre todo con mis alumnos acerca de la importancia de hacer los deberes. Hacer los deberes, las tareas. Son las cosas que nosotros, los profesores, dejamos como ejercicios para los alumnos. Amén. Y es algo sumamente necesario si se quiere progresar en lo que sea. Cuando viene un alumno y yo le pregunto si ha hecho sus deberes y me contesta que no ha hecho los deberes o que ha hecho la mitad, estamos en problemas, ¿ok? Estamos en problemas porque a mí eso me bloquea. Es decir, yo no puedo avanzar más porque la persona no ha hecho su trabajo correctamente. En las cosas del Señor, mis amados hermanos y amigos, es exactamente lo mismo. Si nosotros diariamente no hacemos nuestros deberes, pues nos detenemos y no podemos avanzar. No podemos ir más allá, no podemos aspirar a cosas nuevas, ¿verdad? Hay en ocasiones, hermanos, hermanas, que piden y piden y piden y dicen a veces, pastor, no recibo nada. Y la respuesta a la reflexión que les hago muchas veces es la siguiente: ¿ha hecho usted todos sus deberes? Amén. Gloria al Señor. Cuando uno hace sus deberes, sí o sí va a progresar en las cosas del Señor. Amén. Aquí vamos entonces a marcar la diferencia entre lo que es la vida de iglesia, ¿ok? Y simplemente el visitar la iglesia o el ir a la iglesia. Ir a la iglesia es un asunto y hacer vida de iglesia es otro asunto. ¿Por qué? Porque la vida de iglesia no se hace en la iglesia. Amén. La vida de iglesia no se hace en la iglesia. La vida de iglesia se hace en casa, se hace en el hogar, se hace con el matrimonio, se hace con los hijos. Amén. Se hace incluso en el trabajo, la vida de iglesia. Amén. Con esto quiero decir de que el concepto que tienen muchos y un concepto equivocado es de que la vida de iglesia pues se hace en ese activismo en la iglesia. Y no es así. ¿Okay? La vida de iglesia se vive fuera de la iglesia. Amén. Entonces hay que marcar diferencia entre ir a la iglesia y hacer vida de iglesia. Vamos a leer algunos textos en la palabra de Dios que van a apoyar justamente todo esto y que nos van a ayudar también a reflexionar mucho
Muy mucho en todo esto. ¿Ok? Bien, vamos a leer este texto en Colosenses 3:16 en adelante y nos dice así la palabra de Dios. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Toda la gloria y la adoración sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ok. Bien, el primer concepto que vamos a retener es de que en nuestros corazones, en nuestras vidas, debe de abundar en nosotros, es decir, de que debe de sobresalir algo por encima de todas las cosas. Lo que debe sobresalir, lo que debe resaltar, lo que se debe de ver a distancia en nosotros es la palabra de Cristo. Amén. El testimonio de Cristo. La vida de Cristo en nosotros. Amén. Eso es lo que se debe de ver. Cuando nos asomamos a un creyente y lo único que vemos es la denominación a la que pertenece, la iglesia a la cual acude, ¿ok? Pero no vemos en él ni vida del Espíritu, ni testimonio de Cristo, ¿ok? Pues de nada sirve, para nada vale los títulos, las denominaciones a la cual se pertenece. Sí, tienes un carnet plastificado como que te has bautizado por tal iglesia y acudes todos los domingos a tal lugar, incluso que das tus diezmos o tus ofrendas para tal parroquia o para tal iglesia. Pero esto no es lo que nos exige la palabra de Dios. Esto no es lo que nos está encomendando el apóstol. Amén. Lo que el apóstol quiere que nosotros vivamos, ¿ok? No es una religión, ¿ok? No es un mover, no es estar dentro de una denominación. Hay creyentes que son creyentes denominacionales, son creyentes de denominación, ¿ok? Que si soy pentecostal, o soy bautista, o soy luterano, o etcétera, 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 ¿ok? Pero aquí en la palabra de Dios no se trata de apuntar a una denominación o a un mover, sino que se está apuntando directamente al corazón del creyente y ver qué es lo que hay dentro del creyente. Si Cristo mora dentro de su corazón o ese corazón está completamente vacío y sin vida. Amén. La palabra de Cristo era una palabra y es una palabra que siempre habla con autoridad, con profundidad y que en tiempos apostólicos, por así decir, golpeaba con fuerza, por ejemplo, cuando hablaba con los fariseos, ¿ok? A los cuales les decía que eran sepulcros blanqueados, sí, muy bonitos por fuera, pero por dentro llenos de huesos, ¿ok? Y díganme, ¿cómo debe de ser, cómo se debe de ver el corazón de un creyente? El corazón de un creyente, en el corazón de un creyente no debe de existir la muerte, sino la vida. Amén. No es la apariencia, sino la realidad y la verdad de Cristo en cada corazón. Eso es lo que debe verse en cada creyente. Amén. La preocupación del apóstol es dejar bien claro de que en el corazón del creyente, por encima de todo nombre de denominación cristiana, ¿ok?, lo que debe de priorizar y de prevalecer es la vida de Cristo. Amén. Es Cristo siempre en el corazón. Cristo es quien nos da la fuerza
el ímpetu, es el que nos impulsa siempre para ir hacia adelante. Amén. El apóstol continúa diciendo de que esta palabra de Cristo, ¿ok? Y vamos ahora a hablar de los deberes. Amén. Los deberes. No se trata solamente de ir a la iglesia, ocupar un banco, escuchar media hora de predicación, echar una ofrenda y marcharme para casa. No. Hay que hacer los deberes bien hechos, cada semana, cada día. Cuando el pastor, el ministro, nos pregunta, ¿han hecho sus deberes? Nosotros no podemos decir los he hecho a mitad, a medias, o no los he hecho, ¿ok? Porque ahí hay un problema, y grave. Ese cristiano no puede avanzar. ¿Eh? Bien, la palabra debe de abundar en nosotros, debe de habitar en nosotros en abundancia. ¿Y para qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a producir esa palabra? La palabra de Dios no es solamente referente al libro, a la Biblia en sí, ¿ok? Sino que se refiere a una persona. La palabra no es solamente los libros, ¿ok?, de la Biblia. La palabra se refiere a una persona. Amén. Entonces, cuando la palabra vive en nosotros, cuando tenemos comunión con la palabra, con Cristo, ocurren cosas en nuestra vida. Eso es hacer los deberes. Amén. ¿Qué va a ocurrir? Que la palabra nos va a enseñar. Y enseñaremos. No podemos enseñar sin Cristo en el corazón. Porque lo único que vas a transmitir sin Cristo en tu corazón serán pensamientos o enseñanzas humanas. Y me atrevo a decir que incluso pueden haber desviaciones doctrinales. Sin Cristo en el corazón no se puede enseñar. Amén. El primer elemento que se exige para poder enseñar es que esté Cristo en el corazón. Amén. Eso es lo primero. Tengo a Cristo en mi corazón, la palabra me enseña y yo enseño. La palabra me exhorta, la palabra viene contra mí, primero. Para decirme esto está bien, esto está mal, esto no puedes hacer. Viene exhortando. Y yo al mismo tiempo puedo exhortar. ¿Ok? Puedo exhortar a través del testimonio. Cuando he seguido las directrices de la palabra, yo al mismo tiempo puedo a los demás exhortarlos con la palabra, por medio del testimonio. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La exhortación y la enseñanza se hacen con la sabiduría. Amén. Esto quiere decir de que cuando enseñamos, lo hacemos con autoridad. Cuando exhortamos, lo hacemos con el testimonio. Te exhorto porque yo también eso lo he pasado, eso lo he vivido. ¿Ok? Si te prohíbo una cosa es porque yo me la he prohibido primero. Te predico con el ejemplo, te exhorto con el ejemplo. Lo hago en la sabiduría del Señor. Amén. Y añade después, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esta es la vida del creyente, que no se hace solamente en la iglesia, sino que se tiene que hacer en casa. Amén. Algunos creyentes en algunas iglesias pues tienen sus reuniones una vez a la semana o 2 veces a la semana. En algunos pues tienen 2, 3 o más reuniones a la semana, pero de manera general se suelen tener 1 o 2 reuniones. ¿Ok? Si uno se conforma con eso, no puede crecer. Cuando los alumnos vienen a verme porque quieren clases, ¿ok?, y me dicen, pues cuánto tiempo les va a costar
hablar francés, ¿ok? Yo les digo, mira, ¿cuántas clases quieres por semana? Pero con las clases que haces por semana, eso no es suficiente. Si tú tienes 2 horas conmigo a la semana, en tu casa tienes que tener 3 o 4 horas. ¿Ah? ¿Me entienden? Ok. ¿Por qué? Porque solamente con esas 2 semanas, con esas 2 horas por semana, pues no es suficiente para prosperar en cualquier cosa, que sea en francés o que sea lo que quieran. ¿Ok? En este caso estamos hablando del Evangelio. Amén. Solamente con ir a la iglesia el domingo no puedo arreglar una vida de 40 años de desorden. No se puede arreglar esos 40 años de desorden con 4 domingos. Eso no es imposible. No se puede aprender francés con 2 o 3 meses. Eso es imposible. ¿Ok? Se necesita tiempo. Se necesita invertir esfuerzo. Amén. Y el Evangelio requiere también ese pequeño esfuerzo, ese pequeño interés de la parte del creyente. Amén. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Eso no solamente es en la iglesia, es también en casa. En casa también hay que cantar al Señor, en casa también hay que orar, en casa hay que estudiar sobre todo la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver que después del verso 17 hasta el verso 23, lo que redunda el apóstol es de que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer siempre para dar gloria a Dios. Amén. Y es otra forma también de hacer nuestros deberes. Amén. Todo lo que hagamos, hagámoslo siempre para dar la gloria a Dios. No querramos nunca echarnos la gloria sobre nosotros. No quiera llevarse usted los méritos, porque todos los méritos son para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Insiste también el apóstol Pablo, sí, también pastor, por supuesto, ¿ok? Pero apóstol, por encima de todo. El apóstol Pablo insiste en el verso 18, 19, 20 y 21 en la vida sobre todo de familia, ¿ok? Y eso es hacer también los deberes. Amén. ¿Qué tal una persona que acude todo el año a la iglesia, todos los domingos, ¿ok? Se reúne, escucha la palabra y da sus diezmos y sus ofrendas, pero no se ha reconciliado o con los hijos, no se ha reconciliado con la esposa? Hay matrimonios que viven bajo el mismo techo, pero están destruidos. ¿Ok? Y hay matrimonios que incluso asisten a la iglesia, pero son matrimonios destruidos porque no están reconciliados. Se soportan, viven bajo el mismo techo, ¿ok? Cumplen perfectamente ese versículo de soportándoos los unos a los otros. Lo cumplen a las mil maravillas, ¿ok? Pero no arreglan la situación, no arreglan el problema, ¿ok? Y claro, eso es venir a la iglesia con los deberes sin hacer. El padre, la madre, los hijos deben de ser una iglesia dentro de la iglesia. Amén. El padre como representante espiritual, ¿ok? El padre podemos decir que es el propio pastor de su casa y tiene que cuidar de su esposa y tiene que cuidar de sus hijos, de toda su familia. Amén. Y lo tiene que hacer en un sentido totalmente espiritual. Amén. Debe de ocuparse de su mujer, debe de ocuparse de sus hijos. Amén. En casa hay que hacer siempre el culto, que lo llamen culto devocional o que lo llamen culto de familia. Se necesita hacer ese culto. No solamente el culto que te reúnes con el pastor y con los demás hermanos, sino que en casa también tienes que tener tu culto personal con tu propia familia. Amén.
Y es lo que te va a ayudar a crecer y a que se sienta a Cristo en tu casa. Que cuando la gente va a tu casa, vaya a tu casa, pueda decir, aquí se siente la paz del Señor. Amén. Pueden leer este texto más detenidamente, amén, para que puedan empaparse bien de el pensamiento que quiere traernos Pablo acerca de la vida de Cristo. Amén. Lo llamamos, y lo vuelvo a repetir y a reiterar, esto se llama hacer los deberes. Amén. Bien, vamos a ver algo más. Bien, y vamos a leer también este otro texto en 2 de Timoteo 2:15. Nos dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En otras traducciones podríamos leer: procura con diligencia presentarte a Dios como un hombre aprobado. ¿Ok? Bien, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos y amigos, la palabra de Dios, como digo siempre, es clara. ¿Ok? Siempre va a la diana, siempre no falla. Apunta y siempre va a donde tiene que ir, a la diana. Siempre da en todo el medio. Antes hablábamos, ¿verdad?, de la palabra que es Cristo. Amén. Ok, y aquí volvemos otra vez al uso de la palabra. Bien, vamos a ir por partes. Al principio de este verso podemos ver cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, se expresa con esta fórmula, ¿no? Dice, procura con diligencia, es decir, con mucho cuidado, con sumo cuidado, ¿ok? Ten cuidado con lo que estás haciendo. Hay dos, vamos a ver, las palabras pueden ser sinónimas o antónimas, ¿ok? Cosas que son parecidas, que significan lo mismo, o cosas que signifiquen lo contrario, ¿ok? El antónimo de la diligencia es la negligencia, ¿ok? Ese sería el antónimo de esta palabra. Y la negligencia es el dejar de hacer las cosas de Dios como merecen, como se tienen que hacer. El tratar los asuntos espirituales como cualquier cosa. Eso es la negligencia espiritual. La diligencia, que es lo contrario y lo que está aquí en la palabra que nos toca ahora, cuando dice procura con diligencia, procura con mucho cuidado. Es decir, tómatelo esto muy en serio. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, en esto nos va a la vida eterna. Procuremos entonces con mucho cuidado. ¿Ok? ¿Qué cosa? Presentarnos a Dios como personas, como hombres, como mujeres también, las mujeres también, hombres y mujeres aprobados. ¿Ok? Presentarnos a Dios aprobados. ¿Cuál es el antónimo del aprobado? El suspenso, el reprobado. Los exámenes se aprueban o se reprueban. Se aprueban o se suspenden. Ok. Vuelvo a hablar de los deberes. Si no hacemos bien nuestros deberes, vamos a reprobar el examen. Cuando nos presentemos delante de Dios, vamos a reprobar el examen. Porque no hemos hecho las cosas bien. Porque hemos andado con negligencia, dejando las cosas. Hoy no oro. No tengo muchas ganas. Hoy no leo. Hoy no voy a estudiar. Ya iré la semana que viene al culto. Etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es tratar a Dios con negligencia. Tratar los asuntos espirituales con negligencia.
Y lo que nos pide aquí el apóstol Pablo es de hacer las cosas con diligencia. No nos vamos a presentar delante de un pastor, que está bien, oyes, que tengas ese cuidado, ese talante, ese aprecio y apego por las cosas espirituales, de presentarte ante tu pastor cuando hay un pequeño problema, oyes que alguien ha tenido un desliz, ¿eh? Un tropezón lo puede tener cualquiera y se presenta donde el pastor, pues mira, me ha pasado esto y tal, necesito ayuda, consejo, etcétera. Por supuesto, amén. Para eso estamos los pastores, los ministros, para ayudarles. Amén. Pero realmente no se trata de que te presentes delante de un pastor para que quedes bien o para que te puedas justificar por algo que ha pasado, sino que aquí se trata de presentarte delante de Dios. Y sabes que a Dios no le puedes engañar. A mí me puedes engañar. A cualquier pastor le puedes mentir, le puedes engañar, le puedes contar cualquier sonsada, ¿ok? Le puedes contar cualquier cosa, pero a Dios no. ¿Ah? Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. No puedes tratar a Dios como tratas al pastor. Al pastor le puedes mentir, pero a Dios no. ¿Ah? Presentarnos a Dios, ante Dios. Amén. Aquí se trata de presentarnos ante Dios. Y eso tiene que llamarnos al respeto. Tiene que llamarnos a la devoción. Tiene que llamarnos a la reverencia. ¿Ok? Cuando oramos, debemos de hacerlo con reverencia porque no estamos ante cualquiera, estamos ante Dios. Amén. Y debemos de presentarnos ante Dios aprobados, como hombres, y también las mujeres como mujeres aprobadas. Amén. Todos aprobados delante de Dios. El apóstol sigue diciendo de presentarnos aprobados como obrero. Hay gente que trabaja y hay gente que está en paro. Y hay gente que se acomoda a estar en paro, a estar sin trabajo, a no trabajar, a no hacer nada. Pero la palabra de Dios nos insta y nos advierte de que debemos de presentarnos a Dios como hombres aprobados, pero también como obreros, es decir, gente que trabaja, gente que se esfuerza, gente que hace cosas. Amén. Y después dice más, dice que no tiene de qué avergonzarse. Cuando se esconden las cosas, después vienen las vergüenzas, y vienen las caras rojas, porque se les ha descubierto. Y aquí no se trata de que te ha descubierto un pastor, que se ha dado cuenta de lo que estabas haciendo. Aquí se trata de que estás delante de Dios y de que si fallas a Dios y continúas fallando a Dios y perseverando en ese desorden, ¿ok? Obstinándote en ese desorden, pues al final va a haber consecuencias graves. Amén. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Es decir, nuestras vidas tienen que estar a cuentas con Dios. Amén. Tienen que estar, todas las cuentas tienen que estar saldadas. No se puede deber un centavo. Amén. Nuestras cuentas con Dios tienen que estar saldadas. Amén. No avergonzarnos, no agachar la cabeza, sino como hijos suyos que somos, ¿verdad? Ir con la cabeza bien alta, con la cara bien alta de que estamos haciendo las cosas bien hechas. Amén.
hay algo que me habrán escuchado más veces y lo vuelvo a repetir. Todos hemos tenido un pasado. Todos tienen pasado. Todo el mundo tiene pasado. ¿Ok? Pero ese pasado para Dios ya no está, ya no existe. Ese pasado está olvidado. Pero lo que importa es el presente. Amén. ¿Cómo está este presente? Amén. No debemos de tener nada que nos avergüence ante Dios, sino que nuestras vidas estén a cuentas con Él. Y termina este verso diciendo que use bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de Dios. El significado que tiene en este versículo, usar bien la palabra de Dios, primero quiere decir de que vamos a dar varias pinceladas. La primera es que la palabra no tiene que estar en desuso, es decir, la palabra debe de ser siempre algo actual en mi vida. Miren, les pongo un ejemplo. Hay hermanos o hermanas que dicen, yo antes ayunaba, yo antes hacía esto, yo antes esto, lo otro, antes. ¿Y ahora qué? Está en desuso. Pero aquí nos dice que usa bien la palabra de verdad. Primero, la palabra se usa. La palabra está para usarla, es decir, para entenderla, comprenderla, ponerla en práctica. Amén. Segundo es de que no debemos de tergiversar la palabra de Dios o de acomodarla a nuestro gusto. La palabra es lo que es. Amén. La palabra tiene autoridad y no podemos ir contra la autoridad de la misma palabra. Usar bien la palabra de Dios. Mis amados hermanos y mis queridos amigos, todas las cosas que hemos estado hablando en este corto tiempo, amén, esto es lo que llamamos hacer los deberes, hacer las cosas, amén. Vuelvo a recordarles, no es solamente ir una vez a la semana o 2 veces a la semana a la iglesia y ya está. No, les repito nuevamente, la vida de iglesia no se hace dentro de la iglesia, se tiene que hacer fuera de la iglesia. Amén. Que no nos conozcan solamente como cristianos dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Amén. Que toda la adoración sea siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les agradezco por escucharme, por su paciencia. Les pido un like para este video, un comentario si ustedes lo desean y nos vemos en un próximo video. Amén.